más preámbulo, vamos a empezar. Y les quería contar que mi nombre es Karen Tapia, soy subdirectora de Biblioteca Viva, Antofagasta, y también soy diseñador gráfico e ilustradora de la región de Antofagasta y codirectora de Dibujona, que es un encuentro, ¿cierto?, de ilustración, diseño y narrativa gráfica acá en Antofagasta, y que nos apoyamos mucho, ¿cierto?, con el apoyo de diferentes instituciones a lo largo del país. Así que les quería dar la bienvenida. Hoy día nos va a estar acompañando Carlos. Ustedes sí pueden mostrar su video. Carlos y Priscila nos van a estar acompañando y me van a ayudar a mediar. Priscila les va a ayudar con las preguntas, así que ella va a ir respondiendo todas las cositas en el chat y Carlos va a ver que se porten todos bien. ¿Ya? Así que como esto es algo nuevo, la idea es que todos, ¿cierto?, vayamos trabajando en conjunto y vayamos, ¿cierto?, apoyándonos. Así que, sin más que decir, chiquillos, démosle. El día de hoy, acá estoy agregando más gente, así que el día de hoy vamos a ver una introducción a lo que es la ilustración. Les voy haciendo algunas preguntas, ¿ya? Así que tienen que estar súper atentos. Y la idea es que vayan respondiendo en el chat, ¿ya? Así que vamos a ir revisando. Saludos desde Conce, dice Connie. Hola, ¿cómo están? Buenísimo, chiquillos, que nos acompañen de todo Chile en esta red hermosa que es Biblioteca Viva. Así que lo importante, ¿cierto?, es que contarles algunas cositas interesantes de este taller. Van a durar 4 sesiones, que son todos los viernes a las 6 de la tarde. Van a tener una duración aproximada de 45 minutos, quizás un poquito más, dependiendo del tiempo que nos dé Zoom, ¿cierto? Y también vamos a trabajar en un itinerario específico. Así que hoy día vamos a hacer introducción, pero las otras siguientes 3 clases vamos a hacer práctica, ¿ya? Así que se van con tarea hoy día. Así que eso va a ser súper entretenido para que puedan ir trabajando y puedan ir desarrollando, ¿cierto?, algunas cosas y tratando, ¿cierto?, de los que ya dibujan, ir haciendo cosas diferentes, y los que no son tan buenos dibujando puedan también ir entendiendo. Entonces, vayan preguntando, vayan conversando, les voy a ir haciendo algunas preguntas y ustedes me ayudan, ¿ya? Así que les voy a compartir mi pantalla. Recuerden que solamente yo puedo compartir pantalla, así que voy a ir acá y les voy a mostrar mi presentación del día de hoy. A ver, chiquillos, si es que pueden ver acá creo que se ve mi Zoom, aquí está, ¿cierto? Aquí mis compañeros hermosos me van a ir avisando, ¿cierto?, si es que se ve bien, ¿cierto? Vamos a ver si lo puedo poner en pantalla completa. Ahí está, Y chiquillos. se ve completo. Y desde acá yo ya no puedo ver su chat, así que Priscila me va a ir ayudando con eso, ¿cierto?, con las preguntas, y Carlos también. Así que empezamos el día de hoy. Este taller es de ilustración y dibujo, y vamos a primero empezar por los básicos, ¿les parece? Así que aquí les dejo un poco la introducción, ¿cierto?, a lo que vamos a ver en estas clases. El día de hoy vamos a hacer una introducción en la ilustración, vamos a entender algunos conceptos básicos que son interesantes a tomar en consideración, y quizás ustedes ya los conocen, pero es bueno tenerlos ahí en la mente, ¿cierto?, andando al momento de empezar un nuevo dibujo. También vamos a estar trabajando en la clase número 2 con materiales de dibujo e ilustración. Vamos a estar haciendo ahí una muestra de un montón de materiales que tengo justamente en mi casa, así que va a estar súper entretenido eso. El tercero y el cuarto ya son prácticas donde nos vamos a dedicar a dibujar. Les vamos a pedir materiales por correo para que estén súper atentos. Y la idea es que mientras yo pinto, ustedes también pinten. ¿Ya? Vamos a seguir, ¿cierto? Bueno, como les contaba, yo soy parte de un colectivo junto con los chiquillos también, ¿cierto?, que igual apañan harto, que es el colectivo que se llama Dibujona. Nosotros lo que trabajamos es difundir, expandir y apoyar la ilustración en el norte del país. Ya, como sabrá, la ilustración es un arte muy, muy hermoso, pero también es una industria que todavía no está desarrollada en Chile, ¿cierto? Entonces es muy importante que entre diferentes organizaciones vayamos haciendo apoyo, y aparte porque no hay estudios específicos, por lo menos acá en Antofagasta, en donde ustedes puedan aprender este tipo de técnicas. Solamente diseño gráfico, ¿cierto?, que sabemos que no tiene que ver con lo mismo. ¿Ya? Voy a ir viendo, chiquillos, porque van llegando gente todavía, así que estoy ahí dando el visto bueno. Recuerden que sean muy puntuales. Yo nunca soy puntual, pero en todas las reuniones de Zoom soy súper puntual. Y como les contaba, ¿cierto?, acá tenemos una hermosa mesa llena de niños dibujando. Le enseñamos a niños, a adultos e incluso abuelitos. Así que nunca es tarde para volver a dibujar. Aquí les dejo una de mis ilustraciones. A mí me gusta dibujar mucho con lo que es la ilustración digital. Trabajo en este momento con Wacom o con iPad, pero también, obviamente, para entender, ¿cierto?, acá algunas de mis trabajos, ¿cierto? Y obviamente para nosotros aprender a dibujar de estas maneras digitales o estas herramientas, ya recordar que dibujar digitalmente es como que a ti te pasaran un martillo. Ya te podría pasar un martillo de cualquier marca, pero lo importante, ¿cierto?, es que tú ya tienes la técnica de cómo funciona el martillo. ¿Ya?
Entonces es importante que vayamos entendiendo esos conceptos instrumentales para después ir trabajando con las herramientas, ya que siempre son secundarias. Y hay un dibujo mío, te lo dejo ahí. Ahí viola. Ahí están hablando los chiquillos en el chat. ¿Salió alguna consulta, Pri, que te puedo ayudar? Por lo menos hasta ahora no, están diciendo que están muy bonitos tus dibujos y el estilo. Ay, qué bueno, chiquillos, me alegro mucho que les guste. Ahí les podemos escuchar más y todos ustedes también nos pueden mostrar sus dibujitos si es que la plataforma no se ve. Seguimos. Ahora les quiero hacer una consulta. Ustedes cuando eran chicos, chicas o chiques, ¿recuerdan, cierto, que lo primero que hacíamos era dibujar? Antes de aprender a hablar, dibujamos. ¿Ya? Eso es súper importante, porque es nuestro primer idioma. ¿Ya? Una forma de comunicarnos en primera instancia cuando no tenemos, ¿cierto?, la voz o el lenguaje, que es el comúnmente considerado, ¿cierto?, el más global, que es el habla, o la escritura. Que escritura básicamente también es un tipo de dibujo, ¿cierto?, que tiene significado. Pero hay un momento en la vida en donde uno deja de dibujar. Y me gustaría saber, ¿cierto?, ¿en qué momento dejaron de dibujar ustedes? ¿Se acuerdan en algún momento de su vida que hayan dejado de dibujar? Que dijeron, ¿saben qué más? Yo no soy para esto, no quiero dibujar más, les dio vergüenza quizá, encontraban que dibujaban mal. Ahí vamos a esperar un poquito de respuestas de Priscila, a ver si alguien respondió alguna cosita rápidamente. Bueno, dicen que muchos no han parado, otros dicen que dibujaban al modo palo, quizá Me eso encanta. también frene, puede ser. Dibujaban en la básica, en la media, han Ya, dibujado buenísimo. siempre. Es Dicen buenísimo, mucho de la chiquillo. crítica, Ya, cuando muy bien. entra la crítica en juego. Perfectamente, pues chiquillo. Justamente, y me alegro harto de que lo tengan súper interiorizado, ¿cierto? Esperemos un poco, chiquillo, que tengo un waiting room. Estoy admitiendo a la gente que falta. Pero también comentan cuando los papás les prohibieron seguir dibujando, dicen, Eso es súper la importante. valoración del arte en la escuela. Ahí está. ¿Quién dio esa? ¿Quién dijo esa? Lo dijo, digo el tiro, que van avanzando muy rápido. Gaby dice que no Ya, sentía la valoración en la escuela. ya, lo que dijo la Gaby tiene toda la razón, ¿cierto? Todas las cosas que ustedes están nombrando vienen por paradigmas, ¿cierto? Paradigmas que nosotros vamos entendiendo, que son parte de un sistema en cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Hay un sistema en cómo se cocina el arroz, hay un sistema en cómo se arma una casa, ¿ya? Pero en dibujar, en realidad, hay variadas formas de hacerlo, ¿cierto? Pero en el colegio, lo voy a cambiar, que se me quedó medio pegado al PowerPoint de los segundos chiquillos, ahí está. Pero en el colegio a nosotros nos empiezan a dar un set de formas en cómo es correcto dibujar. ¿Y cómo se evalúa? Por notas. Nadie se quiere sacar menos de un 7 en educación, ¿cierto? Plástica, que le decían en mi tiempo, o educación artística, que le dicen ahora, ¿cierto? Entonces, en ese momento, nosotros empezamos a trabajar con nuestros compañeros, empezamos a trabajar en el colegio y nos damos cuenta justamente de que hay una valoración súper diferente en cómo nosotros hacemos las cosas. Y yo con esta clase lo que les quiero hacer, especialmente con la introducción, es incentivarlo a volver a dibujar, chiquillos. Yo sé que muchos de ustedes dibujan y a lo mejor dibujan súper bien, pero yo sé que en algunos momentos uno para de dibujar. Porque a mí también me ha pasado, a Priscila igual le ha pasado, ¿cierto? El mismo Carlos, que casi no dibuja, Sí. pero que igual hacía unos monos buenos fuera de contada, ¿cierto? Pero justamente, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese pensamiento y vamos a tratar de empezar a notar esas trancas que nos prohíben seguir dibujando como quisiéramos. ¿Ya? Esa es la primera invitación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chiquillos? No sé, Priscilita, si te puedo ayudar en algo. Bueno, por lo menos siguen comentando los chiquillos, mucho del tema de la valoración, como lo infravalorado del dibujo, como campo Ya, laboral también. muy bien. Eso vamos a seguir hablando, chiquillos. Así que es bueno que salga esa conversación porque así lo puedo sacar también a comentar yo en otras opiniones, ¿ya? Ahora, esto yo siempre lo cuento como anécdota y eso como un poco latero, que siempre lo cuento, pero una vez que yo estábamos armando una feria y dijimos, pasó una señora y nos dijo, oiga, ¿esto es una feria de qué? Dijimos, una feria de ilustración. Ah, es como de historia. Entonces la señora quedó con esa idea porque la ilustración es un periodo histórico, ¿cierto? Entonces siempre quiero poner este ejemplo porque quiero que entendamos que no toda la gente entiende lo que es ilustración, ¿ya? Uno habla como muy a suelto de cuerpo por eso nosotros le pusimos ilustración y dibujo, de hecho, porque podría haber resultado, y ha pasado muchas veces que hay gente que pregunta, bueno, esto es un taller de historia. Ya, entonces es súper entretenido, ¿cierto? Que vayamos entendiendo ya rápidamente que no toda la gente tiene que entender lo que tú entiendes, ¿ya? Esa es la base. Entonces, ¿qué es lo que sería ilustración? A mí me encanta poner, ¿cierto?, estas definiciones acá como del diccionario. Dice, bueno, fotografía, dibujo, lámina que se coloca en un texto o impreso
para reproducir gráficamente lo expuesto. Ejemplificarlo va a ser lo más atractivo. Otra dice, ilustración es la acción o efecto de ilustrar. Y acá dice dibujar o adornar. Ya, ojo ahí. Término que puede ser utilizado, ¿cierto? Un dibujo, una estampa, un grabado que adorna, documenta o decora un libro. Ilumina también se usa mucho. ¿Ya? Ilumina el texto, ilumina el libro, ilumina la información. Me parece súper bien, es muy interesante y suena muy bonito. Pero también delega, ¿cierto?, a la ilustración a un fin más complementario, ¿cierto? Como hacer el arroz como del asado, ¿ya? Cuando sabemos muchas veces, y como lo vamos a ver en algunos ejemplos, que no es así, ¿ya? Pero que sí es muy importante entender que no vamos solos, ¿ya? Entonces, ilustrar es comunicar, ¿ya? Yo hago clases en diseño gráfico y quiero que siempre grabemos esto, ¿cierto? Ilustrar es comunicar. Ya cuando nosotros dibujamos como expresión artística, lo que nosotros queremos contar es algo que nos pasa en nuestro interior y muchas veces puede no tener una representación lógica. Si ustedes me dicen quiero dibujar una gota porque me dio pena, yo no les puedo decir que está mal. ¿Ya? Pero cuando nosotros ilustramos, vamos pensando en otras cosas. Y vamos pensando, por ejemplo, en cómo vamos a comunicar a través de ese dibujo, cómo vamos a expresar, cómo vamos a complementar esa información a través de un dibujo. ¿Ya? Entonces esa es como la diferenciación. ¿Alguna pregunta por ahí, chiquillos, que yo les pueda ayudar? Por lo menos hasta ahora están los chiquillos entendiendo súper bien, seguían hablando sobre del concepto de por qué dejar de dibujar, y una persona, Abigail, nos consulta si es que van a tocar el tema de la teoría del color más adelante. Vamos a hablar muy poquito de la teoría del color, pero si alguno de ustedes va encontrando que va necesitando apoyo en ciertas cosas, nos pueden ir contando ahí con los chiquillos, ellos van a ir tomando notas porque son súper, no me rayen el Power, no me rayen el Zoom. Y pueden, ¿cierto?, ir preguntando a los chiquillos y ellos van a ir anotando para agarrarlo un poco, ¿cierto?, dentro de ese contexto, ¿ya? Así que bacán, chiquillos, den todas las sugerencias que quieran. Seguimos. Entonces ahora viene la herramienta, ¿cierto? ¿Con qué nosotros dibujamos? ¿Ya? La mayoría de la gente dibuja ¿con qué dibujamos? No sé si me ven en la pantalla, pero dibujamos con esto, ¿cierto? Que es un lápiz. ¿Ya? Puede ser un lápiz que, no sé, un HB, ese típico que uno usaba para la PSU que te pedían o para el CINCE. ¿Ya? Este de acá, por ejemplo, es un lápiz común y corriente, o puede ser el lápiz mucho más elegante. ¿Ya? Y también a los tiempos, ¿cierto? De los tiempos actuales se utiliza mucho esto, y por eso pongo esta imagen que me gusta mucho, que es la unión, ¿cierto?, del humano con lo digital, ¿cierto? Como de lo más tradicional con lo más digital. ¿De qué otras formas podemos dibujar? Obviamente está la ilustración tradicional, que podemos usar diferentes tipos de materiales, que son los que vamos a usar en estas clases, porque obviamente no les puedo ir a dejar a todos una tableta, ojalá que tuviéramos esa plata, ¿se imaginan? Pero vamos a dibujar, ¿cierto?, de manera tradicional con los materiales que tenemos en la casa, no saliendo de la casa, ¿ya? Lo pueden mandar a pedir por internet si quieren. Y también, por otro lado, tenemos la ilustración digital, ¿cierto? La ilustración digital, comprender que tiene que ver cuando nosotros digitalizamos una pieza. O sea, si ustedes, por ejemplo, pintan con el mouse, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Estoy ocupada. Estoy en el Chiquillos, recuerden taller. apagar Chiquillos, el por favor. micrófono. Gracias. Pucha, si siempre nos molestan en las reuniones de Zoom, ¿les pasa? Comprendemos ya a la compañera. Ya. Entonces, la ilustración digital, ¿cierto? Tiene que ver con la digitalización. Entonces, si ustedes pintan con el mouse, también están dibujando digitalmente. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor no es tan fancy como tener una tableta, pero básicamente también tendría esa denominación. ¿Ya? Y lo que está como súper así utilizado en estos días, ¿cierto? Que es el maravilloso iPad, que junto con mi compañera Priscila tenemos el privilegio de tener, ¿cierto? Y que la verdad que la gracia que tiene es que permite que ahorremos mucho tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿es necesario tener todas estas cosas para dibujar? No. ¿Ya? Para nada. Es como decir, bueno, quiero, no sé, armar no sé, ya, no se me ocurre ningún ejemplo. Pero la cuestión es que básicamente, ¿cierto?, funciona de manera en que nosotros, comprendiendo los inicios básicos del dibujo, nosotros podemos ir avanzando hacia otro tipo de modalidades. ¿Ya? Entonces, imagínense que están en su casa y tienen que dibujar algo. O alguien les manda a hacer un dibujo, o les pagaron, imagínense, así, muy bacán. Entonces, ¿cómo abordamos ese proceso? ¿Ya? Así que hasta acá. ¿Hay alguna pregunta, chiquillas, respecto a esto que hemos conversado? ¿O algo que acotar? Algunos dicen que el tema que no se acostumbran al digital. Ya, sí, pasa Claro, mucho.
Claro, la presión del lápiz, quizás esta diferencia del lápiz convencional a un lápiz digital. Ya, sí, oigan, eso. A mí yo cuando la primera vez que tuve una tableta la dejé botar como 3 años, porque no sabía usarla. No sabía, no podía, me estresaba, no. Y después, me acuerdo que un verano que estaba así aburrida y no sé, hacía calor, me puse a dibujar y aprendí, pero la verdad que es súper comprensible. Lo que sí, si tuviera que darle algún tipo de comentario, oblíguense también. Ya, como que no digan así, no me acostumbro. Traten igual ustedes de ir enfocando ciertas estas cosas que no se acostumbran e irlas mejorando. Y ojalá irlas conversando con otras personas que dibujen o en los mismos foros. Por ejemplo, hay un autor que es el Guienzo, que no sé si lo conocen, que es el autor, ¿cierto?, de Mito y Leyenda. Él decía que también le cargaba trabajar con la Wacom porque decía que la base era muy suave, como poco rugosa, como que no se parecía al papel. Entonces él venía arriba y le ponía un papel. ¿Ya? Entonces, y hay gente que hiperdibuja, o sea, no son gente nueva dibujando, entonces si les pasa a personas que ya tienen una larga trayectoria, obviamente nos va a pasar a nosotros, ¿ya? Así que bacán, chiquillos. Entonces, ¿cómo abordamos esta ilustración? Vuelvo. Les voy a hablar primero de los tipos de ilustración que yo rápidamente, no, ¿saben qué? Porque ya no puse, yo siempre pregunto acá, pero voy a ver si alguien me agrega alguno más, a ver. Yo siempre doy el ejemplo de ilustración publicitaria, ya que siempre tiene que ver con lo que nosotros vemos en las publicidades, en las revistas, que tiene que ver así más orientado hacia vender algo. Las editoriales, que tienen que ver con los libros, ¿cierto? Que más ratito vamos a revisar algunos ejemplos muy bonitos. Y las comunicacionales, que tienen que ver, ¿cierto? Por ejemplo, con lo que yo les estoy mostrando ahora, este dibujo que está acá, que está representando dos imágenes, tiene que ver mucho con lo comunicacional, ¿cierto? Va representando e iluminando una idea, bien como dijimos al principio. Y las científicas. ¿Alguien de ustedes conoce cómo es una célula? ¿Cómo conocieron cómo era una célula? Cuéntenme. Ahí vamos a esperar en el chat que vayan respondiendo los chiquillos. A ver, un esquema, dicen por acá, Ya. libro de biología. ¿Ya en el libro de biología había una foto de la célula? ¿O el átomo? Por los dibujos del libro de biología, dice. ¿Ven? Entonces muchos de sus conocimientos están basados en dibujos. ¿Ya? Entonces muchas de las cosas que nosotros no podemos representar aún deben dibujarse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el átomo. Hace muy poquito, creo que hace menos de un año, sacaron una foto de un átomo, pero es como un punto. Entonces, tiene que ser representado, ¿cierto?, por un esquema, y es muy interesante y es muy bonito, ¿cierto? Sobre todo la ilustración naturalista, súper bonita también, ¿cierto? Cuando vemos los animales ilustrados con todos sus pelajes, imagínense dibujar, ¡ay! Qué tenebroso en mi casa. Ya, tenemos que dibujar, ¿cierto?, los animales con sus pelajes, con sus plumas, la hoja, ¿cierto?, con cada una de sus vetas. Eso es un trabajo, ¿cierto?, súper interesante, ¿ya? ¿Qué otras cosas, qué otros tipos de ilustraciones, o para qué otras cosas se puede usar ilustración? Cuéntenme ahí en el chat y mis compañeros me van a ir contando qué van exponiendo ustedes. A ver, ¿dónde más podemos usar ilustración? Cuéntenme. Para cuentos, novelas, dice Matías. Ya, eso es editorial, pues no hagamos trampa. ¿Dónde más? A ver, falta uno que es súper importante. Yo sé que varios de ustedes lo conocen. Alex dice carátula de videojuegos. Eso, los señales juegos, de ¿cierto? tránsito. Bien. Claro, botánica. Ya, súper. Hay de todo, cereales, logo, publicidad. Ya, pero tratemos de englobar, chiquillos. Vamos pensando así como en genérico. Claro, en genérico. Claro, porque los cereales, bueno, que ahora los cereales ya no tienen mascotas, así que ya me da mucha pena eso. Pero bueno, pero por eso son publicitarios, ¿cierto? Cuando hablamos de libros, cómics, son editoriales. Pero me faltaron los juegos, ¿cierto? ¿Cómo se llama la ilustración? A ver si alguien sabe. ¿Cómo se llaman las ilustraciones que se usan para, antes de crear un juego? Para tener una idea, ¿cierto?, estética de cómo va a ser el juego finalmente, o una película. ¿Cómo se llama eso? A ver si alguien sabe. Hablan de arte conceptual. Eso mismo, perfectamente, ¿cierto? Muy bien, chiquillos, ¿cierto? Entonces, todo eso son aspectos donde nosotros estamos usando la ilustración, no solo como el adorno que decíamos recién al inicio, ¿cierto?, que decía en esta definición, sino como base para preproducción. O sea, imagínense que si hago yo mal en una ilustración, va a quedar, no sé, el personaje va a quedar feo, va a quedar deforme. Van a construir un ser horroroso, ¿cierto? Entonces, todo ese proceso es para lo que nos sirve la ilustración. ¿Ya? Vamos a seguir. Entonces, acá les dejo algunas ilustraciones muy bonitas. Ya están estas a manos con acuarela. Y acá vamos a hacer un juego, ¿cierto? Esto lo vimos ayer con la Priscila. A ver cómo les va a ustedes. Tengo esta ilustración acá al frente.
Esta ilustración es una ilustración publicitaria. ¿Para qué creen que se usó? Cuéntenme. A ver si alguien la chuta. Aquí la Priscila y el Carlito me van a ir ayudando. Farmacia botánica, dice Juliet. Ya. Vida ecológica, Abigail. Daniela dice aceites naturales. Alex dice cosméticos. Elegancia. Andrea dice suplemento vitamínico, así de específico. Ya. Suplemento vitamínico. Muy bien. Claro. ¿Y cómo lograron sacar esas deducciones? A ver que alguien me cuente cómo sacó esa deducción. ¿En qué se fijó? Este es un ejercicio de observación. Dicen los colores. Ya. Colores. Íconos. Hablan de la feminidad, de los colores y la naturaleza. Súper. Lo tienen hiper claro, ¿cierto? Justamente. Esto se usó para una revista para contar, ¿cierto? Justamente sobre farmacia natural. Me olvidé el nombre de la palabra. Priscilita o Carlos, ayúdenme. Homeopatía. ¿Homeopatía? Sí. Sí, creo que sí. ¿Cómo se dice? Sí. Homeopatía. Sí, como que en el momento... Nos dio a todos laguna mental. Nos dio a todos laguna mental. A ver si en el chat alguno se acuerda. Ya. Pero justamente, ¿cierto?, para tratamientos naturales. Así que le mega chuntaron, ¿cierto? Porque justamente nosotros podemos ya tomar algunos diálogos, que esto no, obviamente no lo vamos a alcanzar a ver en 4 clases, pero nosotros vamos tomando ciertos diálogos, indicios y representaciones específicas para dar significado, ¿cierto?, a la pieza. ¿Ya? Y les voy a mostrar cómo quedó en la revista publicado, ¿cierto? Muy bueno. Ahora tenemos esto. Quiero que miren estas dos ilustraciones y me digan qué tiene de raro. A ver, ahí me van ayudando los chiquillos. Están pensando, a ver, dice la moto, dice Carlos. Carol, disculpa. Carol dice la moto, Maximiliano dice el espejo, el cráneo. Ya. Pero hay algo Juliet, más, hay unas cosas como metidas entre medio. ¿Qué será? Diego dice futurista. Ya. El maletín, dice Bárbara. Bien, Bárbara. ¿Alguien conoce esa marca del maletín? A ver si la conocen, a lo mejor no son tan... Tatuaje, Supreme. ¿Eh? Supreme, dice. Supreme, muy bien. ¿Y la al lado cuál es? Esas zapatillas son, no conozco la marca, ¿cuál será? Yo no sé nada. Nike Ears, dice. Muy Las bien, Nike. ¿cierto? ¿Alguien conoce el concepto Hypebeast? Si alguien por ahí lo conoce, para que después lo googleen. Ya, ¿cierto? Que son estas personas que son coleccionistas de marca, y usan puras cosas con hipermarcas así de urban, de ropa urbana, ¿cierto? Y justamente estas ilustraciones están hechas para esto y van dentro de una caja de, acá la voy a mostrar, unas ilustraciones que van dentro, ¿cierto?, de cajas de regalo con justamente materiales de este tipo de marca, ¿ya? Entonces justamente se utiliza la ilustración, que es más bien tradicional japonesa, ¿cierto? Y se va mezclando con un aire futurista, y de paso se le mete la publicidad. Entonces tomamos un aspecto que nosotros todos ubicamos muy bien artísticamente como de un lugar del mundo, ¿cierto? Y lo reconvertimos a algo que es netamente occidental. Ya que obviamente también se da en Oriente, pero en el sentido que acá como que se ve muy, muy occidentalizado. Entonces es bien interesante también cómo se pueden resignificar las piezas gráficas. Vamos a hacer la última. ¿Y esta de qué será? No sé de qué podrá ser esta ilustración. Muy simple, de que se trata de todo tipo de ilustraciones. Esta es muy simple. ¿Para qué será? ¿Para qué lo usarán? Cuéntenme ustedes. Está pensando el chat. A ver, Juliet Piensen dice nomás. psicología. Ya. Nicole dice una app, supongo que una app. Ya, sí, sí puede ser. Claro. Creatividad, autocuidado, dicen. Organización. La chuntaron al tiro, pues, chiquillos. No sé quién dijo el de psicología, pero la chuntó al tiro. Bárbara habla de salud mental también. La Bárbara. No sé si será la misma Bárbara que yo conozco, pero hola Bárbara. Yo hola a todos los chiquillos, ¿cierto?, que están acá. Y justamente es de salud mental, ¿cierto? Y se dan cuenta de una ilustración bastante simple, pero alberga un significado muy fuerte, muy importante y muy amplio. Ya que les voy a mostrar la ilustración a la cual, como al juego de ilustraciones a la cual pertenece. Y si se dan cuenta, es bien interesante que no necesitamos a lo mejor ilustrar de manera tan compleja para poder decir cosas importantes o cosas que tengan un significado más amplio.
¿ya? Entonces, todo se trata un poco el ejercicio, de ir encontrando estos significados, ¿cierto? Que ustedes encontraron muy rápidamente, y también utilizarlos en sus ilustraciones, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillas? ¿Alguien que quiera decir algo, una opinión, una duda, un reto? ¿Se le cayó algún Zoom? Todo bien, nos dicen por acá. Bueno, por lo que hemos visto Preguntan. también hay amigos y amigas de distintas partes del país, de Los Bacán. Ángeles, de San Bernardo, nos indican. Entonces también si es que quieren colocar sus lugares de procedencia, nos dicen para que tengamos un espectro más amplio. Buenísimo, chiquillos, está tan lejos. Hace frío allá y nos van contando. Hace frío. Acá yo tengo calor, pero es que Antofagasta no está helado. Pero ustedes me van contando cómo están allá. ¿Ya? Entonces ahí nos pueden contar, se pueden dejar también ahí su Instagram. No sé. Ya, Nos están haciendo 2 preguntas, Karen. consulten. Disculpa. La primera es el concepto de hype. Hype, algo que habías comentado. ¿Hypebeast? Que ¿Sí? Ya. ¿Alguien lo conoce mejor o lo explico mejor? Claro, que le había quedado en duda cómo se llamaba. Quizás Se para llama anotarlo. Hypebeast. Quizás No sé si Daniel. tú lo podías anotar. A ver, déjame ver si lo puedo anotar yo acá en el chat. O Piscilito, ¿tú sabes cómo es? Es hype Lo busco. como... ¿De Hype, high de alto? hype de alto y beast de bestia. Para que Ya. después lo busquen. Ahí ustedes me dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo con esa forma de vivir, pero es, y existe. Que es un Cecilia coleccionismo nos como consulta. de interesante. Disculpa. ¿Sí? Eso. Cecilia nos consulta cómo entra la ilustración como entretenimiento dice, en el freelance, fan art, historias originales, etcétera. Ah, ya, buenísimo. Veo que salen hartas preguntas como del tema de trabajo en ilustración. Si quieren podemos a lo mejor ponerlo dentro del programa. Yo creo que a lo mejor más orientado como a la tercera o cuarta clase podríamos conversar de eso, porque veo que están saliendo hartas preguntas. Así que buenísimo. Vayan dejándolo nomás y lo vamos trabajando. ¿Ya, chiquillas? Buenísimo. Tengo acá una persona esperando, en un segundo. Ya. Y que algunos se van cayendo y después se tienen que volver a ingresar, así que un poquito complicado. Ya. Entonces vamos a seguir a otra parte. Un segundo. Entonces ahora vamos a hablar de algunos aspectos básicos del momento, ¿cierto? Recuerden que esto es cómo abordar una ilustración, cómo empezar a dibujar. Ya espero que todas estas cositas las estén anotando, si es que a lo mejor no las tenían tan claras o las conocían, pero no las habían visualizado tan bien. Porque la idea es que es pagar una ilustración, así que vayamos como visualizando cómo abordarla, ¿cierto? Yo estoy con la hoja en blanco, y ¿qué es lo primero que hicimos, cierto? Lo que hicimos ahora fue buscar referentes. O sea, yo les mostré ejemplos, y buscamos, cierto, diferentes ejemplos de lo que ustedes consideran que pudiera ser interesante, y lo que para mí es interesante mostrar. Ya ustedes pueden hacer el mismo juego en sus casas. Otras cosas interesantes, ¿cierto? Son el color, la técnica, y dejo la composición un poco acá, pero en realidad la composición es igual que una composición musical, ¿cierto? Es la unión de todos los instrumentos, ¿cierto? La unión de toda la melodía, la unión de todas las piezas que nosotros vamos manejando para formar una ilustración, ¿ya? Entonces, aquí me gustaría que, ya que los veo súper creativos y participativos, les voy a dejar esta ilustración maravillosa, en donde se representan muchas cosas importantes, ¿cierto? Y se arma una composición. Acá tenemos un tema. Yo no les voy a decir de qué se trata, es una ilustración publicitaria, pero la idea es que ustedes me digan, todo va a estar bien porque la idea es que ustedes lo puedan, ¿cierto?, pensar en este momento. ¿De qué se trata? Hay otra cosa interesante, ¿cierto?, que hay símbolos que son muy representativos de cierto tipo de acción. También tenemos, ¿cierto?, una ilustración que tiene un espacio físico, ¿cierto?, que tenemos a un personaje que está caminando hacia un espacio físico que puede ser una cosa u otra. También tenemos una dirección, o sea, esta ilustración va hacia arriba, ¿cierto? Tenemos una posición en donde está el personaje en el centro. Entonces, si se dan cuenta, esta composición está completa en la base de lo que es una pieza gráfica, ¿ya? Ahora lo que a mí me gustaría, bueno, y el color obviamente que también automáticamente nos va haciendo pensar qué hora del día es, dónde está, ya todo ese tipo de cosas. Entonces, rápidamente me gustaría que me dijeran de qué se trata esto. ¿Dónde habrá salido esta ilustración? Cuéntenme, ¿de qué se tratará? Nos dicen que puede ser una invitación a viajar, a descubrir lugares, con un Ya, súper. concepto de viaje, de agencias de viaje, Ya, buenísimo. aerolínea. Después viene un concepto más como de introspección, mirar más Ya. allá como de tu habitación. Buenísimo. Justamente esto está hecho, ¿cierto?, para ilustración orientada al camping. Ya como a todo el trabajo como de el viaje, pero del viaje como orientado hacia la naturaleza. ¿Ya? Entonces esta es una ilustración que, de hecho esta ilustración yo se la muestro en este formato que no se la puedo mostrar la original, pero la original es vertical.
y va hacia arriba, ¿cierto? Y llega hasta súper arriba al cielo. Ya, entonces, incluso cambia un poco la perspectiva en cuando nosotros la vemos así. Lamentablemente yo la mutilé acá, de una manera no muy elegante. Pero me gusta mucho, ¿cierto? Porque creo que desarrolla un proceso bien interesante en todo lo que quiere decir. ¿Ya? Y esta es la que estábamos jugando el otro día con la Priscila. ¿Esto qué creen ustedes que es? No les voy a decir nada. Quiero que vean el color. Quiero que vean la posición. Estos son puros trabajos de observación, chiquillos. ¿Ya? Vemos la Burbuja es lo posición. primero que sale. Burbuja. Ya, Burbuja alguno de dice, jabón. alguien dice que otra cosa que sea burbuja, porque yo veo otras Sí, cosas. vidrio, Ya. cristal, agua, Ya. cinta nos dicen, plástico, vidrio. ¿Y esto pesa? Si yo lo toco, ¿esta forma se rompe? Sí, dicen que sí, que da la sensación de transparencia, me imagino. Silicona, gelatina, siguen dando ciertos materiales, claro. Pero la gelatina no se rompería. Yo lo toco, que se me cae. ¿Ya? Todo ese tipo de Frágil, cosas. dicen frágil. Ustedes dicen que es frágil, ya. Entonces, si se dan cuenta, ¿cierto? Todo este tipo de cosas que ustedes logran sacar son todas estas, ¿cierto?, observaciones que nosotros podemos hacer a una ilustración y los significados que les podemos dar. Y se dan cuenta como todos sus compañeros, y por eso es bueno que lo hagan, ¿cierto?, en el chat, y que todos puedan ir viendo todas las opciones que salen. ¿Ya? Y eso es súper entretenido porque nos vamos dando cuenta de las múltiples interpretaciones que puede tener una pieza. Esta, para contarles, simplemente les voy a decir que es una pieza 3D que fue utilizada para un afiche de diseño gráfico, de un festival de diseño gráfico. ¿Ya? O sea, más bien es algo abstracto que representa como la belleza de lo que podría ser la estética. Ya no tiene una representación específica, pero ustedes sí les dieron. Y yo les hago preguntas, yo les digo, oye, ¿se rompe esta cuestión? Y ustedes me van respondiendo. Entonces es interesante cómo esa observación es la misma que hacen las personas cuando ven sus dibujos. ¿Ya? Entonces les dejo todas estas observaciones para que le den un poco de vuelta y vayan pensando cada vez que se sienten a dibujar en todas estas pequeñas cositas que, si bien uno hace un poco por defecto, es importante conocerlas. ¿Ya? Entonces, dijimos que ilustrar es conceptualizar, dibujar y colorear, y unir todo para generar una composición. ¿Ya? O sea, tomamos todas estas cosas que nosotros siempre conversamos, y las que vamos ir viendo en este curso, y generamos una composición que es lo último que vamos a hacer. Ya los que nos acompañen hasta el final van a, obviamente, hacer entrega de su dibujito final. ¿Ya? Entonces aquí yo les quiero mostrar algunos ejemplos de composición, en donde todas estas cosas que estamos comentando se van uniendo. Acá también, bueno, contarles que alguien más que acá se me está uniendo. Dame un segundo, chiquillos, que estoy admitiendo gente en la sala. Entonces, por ejemplo, esta es muy interesante porque es una ilustración infantil. Y en esta ilustración infantil nosotros vemos que las cosas están puestas en una posición por algo. ¿Por qué creen que este cuento están los elementos posicionados de esta manera? ¿Qué falta en esta pieza que hace que los dibujos estén puestos en esta posición? A ver si alguien lo descubre. Hablan del texto, Nicole. Muy bien, el texto, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que falta? El texto. Entonces, nosotros no dibujamos por un libro y le ponemos las cosas a cualquier parte. Y hay quien me puede decir, pero si dibujo digital, así que después muevo las cosas y muevo las capas. No, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que tenemos que crear un ambiente específico para un lugar donde va el texto, ¿cierto? Entonces, esa parte es súper entretenida porque eso que ustedes están generando y eso que están pensando es un desarrollo de composición. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir revisando. Este también, bueno, este yo lo uso para otra cosa, normalmente lo uso para otro ejemplo, pero en este caso me gusta mucho por la composición, ¿cierto? Que comentábamos otro día con la Priscila y me gusta mucho que lo uso con mis alumnos, porque es una ilustración que creo que demuestra mucho sentimiento a la vez también con el uso del color, que tiene una composición muy, muy hermosa, estos dos personajes que se están mirando de forma muy amorosa, ¿cierto? Dentro de un ambiente muy natural, pero llenos de tecnología. ¿Ya? Pero también es una composición que intenciona una sensación de no violencia, que nosotros siempre sí tenemos con las cosas tecnológicas, que nos ayudan, pero siempre hay una sensación como de rechazo, ¿cierto? Como esta cosa es tecnológica, yo soy humana. ¿Ah? Entonces, es bien interesante, no, es que hacer un taller por Zoom no es tan bacán como hacer un taller en una clase. Siento que yo posiblemente le estaría hablando, de frente quizás, pero estaríamos hablando lo mismo. Entonces es interesante ese juego y cómo en esta composición, ¿cierto?, se va descubriendo. ¿Ya? Acá tenemos otro. ¿Qué está pasando acá? Que alguien me cuente una historia rápidamente. A ver.
No sé lo que está pasando. Aquí levantaron la mano, chiquillos, estamos usando la función de levantar mano. Pero Invasión vecinos, alienígena, nos voy a estar dice leyendo. Daniela. Chiquillos, escucho audio, recuerden desconectados los audífonos, el micrófono y el video, por favor. Hablan de ataque intergaláctico, Ataque meteorito, intergaláctico. Eso nos podría salvar ahora. un ataque repentino en el espacio. Muy bien, Ingenieros de la ¿cierto? luna. Ingenieros de la luna, me encanta. Oye, ahí hay un cómic, no le roben la idea al compañero o compañera que la tiró, ¿ah? Y ahí hay algo que está pensando en algo. Alguien está levantando la mano chiquilla, no estamos utilizando levantar manos solo por chat, ya para que lo puedan revisar y lo escriban nomás tranquilamente ahí, mis compañeros les están leyendo, ¿ya? Entonces, justamente, todos dijeron algo repentino, ¿cierto? Oye, son porfiados. Les digo, no estamos usando y me sigue levantando la mano. Ya. Eso, es repentino, ¿cierto? ¿Y por qué es repentino? Porque hay una composición, ¿cierto? Que está inclinada, ¿cierto? Que nos permite a nosotros ir pensando que hay un accionar. Entonces ustedes dijeron, bien, un ataque repentino, los ingenieros, y pensaron en algo rápidamente. ¿Ya? Así que es importante, chiquillos, que vayamos, ¿cierto? Analizando todas esas cosas cuando vayamos desarrollando un ilustre. Y acá finalmente, porque después les voy a pasar a revisar unos libritos que les quería mostrar el día de hoy. Estoy en taller. ¿Ya qué termina eso? ¿Qué sé yo? Chiquillos, si no, vamos a tener que sacar ¿alguien tiene que ir a comprar el pan? Por favor, A ver, chiquillos, chiquillas, que tienen que ir a comprar silenciar, el pan, no por cuesta favor. mucho. Que silencio, chiquillos. Yo sé que tienen que ir a comprar el pan, pero salgan con mascarilla. Ya. Terminamos en un ratito, tía. Ya. Entonces, y acá tenemos una resignificación, ¿cierto? Que esto es un bodegón. Recuerda que un bodegón es esto cuando nosotros ponemos estas imágenes y después las vamos ilustrando, como se hace mucho, ¿cierto? En artes clásicas. Pero acá se resignifica poniendo algunos elementos un poco más modernos, ¿cierto? Como esta lata de bebida o chela, ¿no? Este plátano, ya, este detergente, ¿cierto? Entonces un poco resignificando la idea de lo que es lo clásico para dibujar, ¿ya? Y eso también obviamente a través del color y obviamente a través de la posición. ¿Todo bien hasta acá, chiquillas? ¿Alguna duda, Va consulta? bien. Ya, lo que sí yo Resaltan quiero el tema ahora... de los colores. Ya, entonces me voy a ir apurando, voy a hablar del tema de los colores y después revisamos los libros. ¿Les parecen para no salirme de la página y no sé? Vamos a hablar rápidamente del color, pero esto lo vamos a ver después con más énfasis cuando hablemos de la acuarela y hablemos de la utilización de los materiales, pero ahora solo quiero hacer una pincelada para que tengamos algunas cosas en consideración cuando pensamos en el color, al momento de poner cierto color en algo. Acá hay una hermosa paleta de colores, ¿cierto? Y acá hay unos hermosos loros. Ya, se cayó la Priscila, parece. Bueno, sí. El tema es que aquí tenemos una hermosa, ¿cierto? Fotografía natural de unos loritos. Y a mí me gusta mucho mirar la naturaleza, personalmente, me gusta mucho mirar la naturaleza para inspirarme para dibujar. Me imagino que todos van a decir lo mismo, si todos hacemos eso. Ya, pero tiene que ver, ¿cierto? No con mirarla solamente porque es hermosa, sino que también un poco robarle, ¿cierto? Esas ideas maravillosas que tuvieron. Y mira, aquí está, ¿cierto? El desarrollo de la paleta de colores extraída de ese mismo dibujo. ¿Ya? Entonces vamos comprendiendo que el color no debería ser algo que nosotros tengamos miedo. Yo sé que hay muchas personas que no ilustran con color, porque le tienen como que sienten que en realidad le echa a perder los dibujos, pero creo que es suficientemente interesante trabajar con ellos desde el punto de vista de la referencia y la observación. Recuerden que de eso se trata esta clase. Entonces, ¿qué es el color? ¿Ya? Aquí muy fome, es un fenómeno visual, físico y psicológico con respuesta a longitudes de las ondas de luz. Ya, muy fome. Pero es importante decir que es visual, físico y psicológico. ¿Ya? O sea, tiene diferentes variables. Y esas diferentes variables son las que nosotros tenemos que trabajar. Muchos de los diseñadores, ¿cierto?, trabajamos con variables físicas, que tienen que ver con cómo se va a reproducir el color. También variables visuales, ¿cierto?, en cómo se va a percibir y cómo se va a utilizar dentro de una pieza, y psicológico y cómo se va a percibir de por sí, ¿cierto?, un color dentro de un contexto social. ¿Ya? Entonces aquí me gustaría que todos fueran participando y me dijeran qué creen que está pasando en esta ilustración. Que es una, o sea, en realidad es una secuencia, pero ¿qué estará pasando acá? No sé. Una guerra. Muy bien, ¿cierto? Rápidamente pudieron darse... de acción. Muy bien, rápidamente, ¿cierto? Y sabemos que pasó algo dramático porque vemos al rojo. Y vemos que está cayendo como un avión. Rápidamente podemos deducirlo, ¿cierto? Esa es la idea. Esa es la idea, que rápidamente nosotros la idea que queremos decir no tengamos que explicarla. Es decir, oiga, no, lo que yo quise decir acá. ¿Ya? Que podamos, ¿cierto?,
no hablo acá de quitar complejidad en nuestras ilustraciones, porque para nada, o sea, cada uno puede dibujar como quiera, pero el tema es que podemos sí poner los elementos por una razón, ¿ya? Entonces acá una hermosa ilustración, ¿cierto? De ahora les puse otro tipo de personaje, una ilustración un poco más caricaturesca, como dirá un poco el concept art, como bien decían por ahí los compañeros, ¿cierto? De un personaje más simple, pero que si se dan cuenta que por el uso del color y el uso de la iluminación se ve mucho más complejo. Pero si lo miran, es un personaje bastante simple, ¿ya? Así que es bien interesante lo que se puede hacer, ¿cierto? Obteniendo todas estas cosas que estamos conversando. Y acá otra pieza de concept art, ¿cierto? Que también nos muestra un territorio específico como después de, así como medio apocalíptico, medio distópico, ¿cierto? Asiático, porque tiene elementos asiáticos, ¿cierto? Y con una iluminación que nos permite a nosotros entender que estamos en el amanecer, ¿cierto? Entonces ya podemos deducir muchas cosas solo viendo esta ilustración. ¿Ya? Bueno, y gracias al color. El color, ¿qué es lo que puede hacer? Puede ambientar, como lo vimos recién, ¿cierto? Puede dar intencionalidad, como lo vimos en el dibujo de la guerra, puede connotar, ¿cierto? Puede demostrar, puede componer, exaltar, cuando queremos decir algo en especial, podemos pintar una pieza de un color específico para exaltar lo que queremos decir. Por ejemplo, la manzana roja de Blancanieves. Ella era blanca como la nieve, pero sus labios eran rojos. Había que exaltar algo en ese personaje, ¿cierto? Y eso era, se hizo con un color rojo, ¿cierto? Y generar pregnancia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué color? ¿Cuál es el color del McDonald's? ¿Cuáles son los colores del McDonald's? Rojo, amarillo. Listo. Todos se acordaron. ¿Ya? ¿Cuál es el color del Sprite? Verde, verde, azul. Verde, Listo. blanco, dicen. Listo, ¿cierto? Al tiro. ¿Ya? Eso es pregnancia. Ustedes recuerdan las cosas por los colores. ¿Ya? Y también, lo que yo les voy a llamar así como ya ir pensando, que esto lo vamos a trabajar en la tercera clase, que tiene que ver con las paletas de colores, ¿cierto? Que nosotros trabajemos siempre con paletas de colores limitadas. Yo trato en lo personal de trabajar con no más de 5 colores, obviamente fuera de negro y blanco, pero lo utilizo para autolimitar, ¿cierto? La cantidad de colores que voy a utilizar en una pieza. Y también lo uso mucho con mis estudiantes que están recién aprendiendo a dibujar y sufren mucho, pero también a ellos les va a permitir que si logran limitarse a una cantidad mínima de colores, incluso puede ser con menos, mi pareja trabaja con sus alumnos con 3 colores, ya, mientras menos sea, ustedes van a empezar ya a funcionar en base a esos colores, a empezar a interiorizar que las cosas pueden ser de otros colores, ¿cierto? Típico, así como, la piel tiene que ser color durazno, pero la piel puede ser de muchos colores, ¿ya? Entonces todo ese tipo de cosas las van a empezar a intencionar y cuando ya tengan la posibilidad de utilizar todos, van a ser mucho más inteligentes y mucho más cautos. ¿Ya? Ahora, aquí les pregunto. Voy a hacer la pregunta del mar. ¿De qué, o sea, del azul, digo, de qué color, qué cosas son azules? Piensen en el color azul. ¿Ya? Piensen todo en el color azul en su mente. ¿Qué cosas son azules? Cuéntenlo en el chat. Algo azul. El mar, nos dice Diego. ¿Ya? Arándanos, el Ya. cielo. ¿Ya? Muchos piensan en el cielo, claro, lo primero que se viene a la mente. Color Las azul. flores, ¿Ya? los pitufos, la El tristeza. pitufo, la tristeza. Ah, como el personaje también. Claro. ¿Esos son los mismos azules? No. No, claro. ¿Qué pasa? El azul es una experiencia personal, o sea, el color es una experiencia personal. ¿Ya? Es algo como decir el amor. Yo les digo a ustedes que el amor, seguramente todos van a decir cosas diferentes, dependiendo de su experiencia. ¿Cierto? Entonces, justamente es una experiencia personal. Pero ¿cuál es donde cabe el problema? Que nosotros a la hora de ilustrar o a la hora de diseñar, tenemos que ponerle específicamente un nombre al color. Porque si no, como yo le digo a la Priscila, que es mi compañera de trabajo, oye, sé que necesito este azul. Capaz que la Priscila lo pinte color cielo y yo estaba pintando el color de la U. Oye, no guagua riendo ahí. Entonces, Chiquillo, yo no puedo micrófono. silenciar desde acá. No, todavía no, pero para fritar no. ¡Ay, papá frita! Oh, Es que no puedo chiquillos, salir. por favor, los que nos estén escuchando, Están dando las papas fritas. Bueno, ya, voy a seguir nomás. necesitamos que silencien. A ver, me salí del... Se salieron. Evelyn Arteaga. Recuerden que estamos con la hora ya casi justa, entonces para no perder tiempo, chiquillos, que no se nos queden cosas en la parrilla. Listo.
Entonces vamos a seguir y vamos a ir terminando, ¿cierto? Entonces ya todos se dieron cuenta que el color es subjetivo. Entonces al momento de pensar que es subjetivo tenemos que buscar formas en cómo podemos, ¿cierto? Nosotros ir poniéndole como nombre a estos colores, ¿ya? Entonces hay muchas formas. Nosotros podemos, cuando hablamos, ¿cierto?, de color, también están los colores primarios, que pueden ser muy diferentes, que esto lo vamos a tocar más adelante, así que no se me preocupen. ¿Cierto? Que están los CMYK, que son para impresión, el RGB, que son el de la luz, ¿cierto? Que ustedes ven, por ejemplo, en los proyectores o las pantallas. Y está el Pantone, que a lo mejor no sé si conocían esa marca, ya que es una marca finalmente, que es una empresa, ¿cierto?, que se dedica a estandarizar el color, ¿ya? Entonces, bien interesante porque nos va a permitir que nosotros podamos ponerle nombre y número a un color, ¿ya? Por si habían visto esta marca de repente en los supermercados, venden otras cosas, así que ahí lo pueden ir copuchando y ya saber de qué se trata, ¿ya? Entonces aquí hay unas cosas que son interesantes que después vamos a ir conversando, que son las armonías de color, que me imagino que varios de ustedes conocen, que tiene que ver específicamente, ¿cierto?, con esta rosa cromática que nos muestran cuando nosotros estamos estudiando y que nos indican cuáles son las cosas que se ven bien y las que se ven mal, ¿ya? Técnicamente lo que nos están indicando, la teoría del color indica, son la armonía del color y que se basa mucho en la naturaleza. Piensen en una rosa. Teóricamente el azul y el verde no se ven bien, teóricamente, pero una rosa se ve bastante bien. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué será? Porque hay ciertos colores específicos de rojo, ciertos colores específicos de verde. Entonces la naturaleza también es bastante inteligente, ¿cierto?, a la hora de generar estas composiciones y estas armonías de color. Ya, esto lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a pintar. Y acá también les dejo un ejemplo del Pantone, ¿cierto?, que les decía que esto es para estandarizar el color y para nosotros poder comunicarnos y poder decir qué es lo que realmente vemos. ¿Ya? Es especialmente útil cuando tenemos que trabajar mucho con el color y cuando tenemos, ¿cierto?, que desarrollar y comentar, ¿cierto?, piezas que vayamos desarrollando con uso de color, ¿ya? Y acá es otra cosa que les voy a pedir, ¿cierto?, que es apropiarse del color, resignificar el color para lo que a ustedes les significa, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, esta ilustración que es muy ochentera, voy rapidito, chiquillos, para que alcancemos, recuerden que eso es medio... acá esta ilustración que me gusta mucho porque es muy, muy colorinche y es muy ochentera, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ir asociando colores a temporadas, colores a tiempos, ¿cierto?, de moda, de cultura popular, ¿cierto?, de personajes. Entonces, es bien interesante lo que el color significa a la hora de utilizar. Entonces, cuando nosotros hacemos un personaje y decidimos ponerle el pelo rosado, por ejemplo, automáticamente creemos que hay una significación que ese personaje tenga el pelo rosado, ¿ya? Significación de que Sailor Moon sea rubia de coletas largas, ¿ya? O que Goku tenga el pelo para arriba rubio cuando está Saiyajin, o oscuro cuando está así normal, ¿ya? Entonces, es interesante el repensar y el reobservar todas esas cosas, ¿ya? Y acá todo lo que vamos a realizar unas clases más adelante, que es la utilización de las paletas de color. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que hemos estado conversando, la idea es que ustedes analicen cuáles son las que ustedes utilizan. Si es que no usan color, también vean qué cosas les gustan. Por eso puse algunas flores. A mí me gusta mucho guardar imágenes, cositas así, sacando como, robándoles como el color, ¿ya? Y con eso ir volviendo a comprender cómo otras personas utilizan el color en sus ilustraciones. O cómo la naturaleza funciona, cómo ese árbol que está muy bonito ahí tiene esos colores, cómo lo puedo replicar yo. Todo eso es uso de referencia y observación. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, ya con la ilustración preciosa. ¿De quién era esta Priscilita? Yo me olvidé. Tú me dijiste ayer, para eso, ¿no? ¿O quedamos con tarea para nosotros? Quedamos con tarea para Ya nosotros. quedamos para tarea, no me acuerdo de quién era esta ilustración, pero ahí les vamos a dejar después un nombrecito. Y esta ilustración preciosa, ¿cierto?, que tiene una utilización muy interesante de toda esta gama de color natural para la iluminación y dar también una sensación mágica, ¿cierto? Entonces, bien interesante. No sé quién tiene el micrófono prendido, pero ya me cansé de retarlo. ¿Ya? Evelyn Arteaga lo Es tiene, que no puedo, lo tiene es que encendido. tendría que salirme. Por favor, Pero por chiquillos, mientras, para que chiquillos, aprovechemos los últimos minutos. hay los chiquillos que pregunten por mientras yo busco casi que puedo silenciar a todo el mundo. Claro, soy yo. Evelyn Lo Arteaga, dice- por favor. Ya va, que no sé hacerlo. Ah, que no sabe hacerlo, dice. Ya dame un segundo, Evelyn. Bajito. Que no. Mira, abajito, barra espaciadora me dicen acá, Evelyn. Ve si lo puede hacer. Ya va. Es que estoy con el teléfono y ahí soy peor. Ah, chuta, a ver, déjame, Evelyn, a ver si te puedo silenciar. Yo lo que sí me voy a tener que salir. ¿Ya? Dame un segundito. Tengo que dejar Ay, de- disculpen, de verdad. No, no te preocupes, Evelyn, si a todos nos pasa. Mira, si a todos nos está pillando la tecnología de acá, no se preocupen. Ya lo logré ver. ¡Ah! Y yo me salí. Ya, pero los voy a mutear a todos. Ya. Priscila y Carlito, recuerden volver a tener el micrófono abierto.
Recuerden también que los que están con video, de sacar el video, chiquillos, porque eso nos puede hacer un poco más complejo la visualización. Ya. Ah, no estoy compartiendo, espera. Dame un segundo, chiquillos. ¿Cómo salgo? Ya, dame un segundo, chiquillos, voy a volver a compartir pantalla. Ya, ahí me ven, ¿cierto? ¿Todo bien, por favor, Priscila, Carlos? ¿Ya? Sí, ¿Listo? está. Y vamos a ver en la última parte, que ahora es cómo dibujar. Ya sé que esta clase teórica es un poquito a lo mejor cansadora, pero la idea es que con todo esto después empecemos a trabajar manualmente. Y este es un ejercicio de observación de cómo funciona, ¿cierto?, el dibujar de una forma que yo les voy a solicitar que hagamos para la próxima semana. Quizás algunos ya lo hacen, pero para que aprovechemos de jugar un poco, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Y formas geométricas. ¿Ya? Comprender y reobservar el mundo desde la creación de formas geométricas básicas para conformar figuras mucho mayores. ¿Ya? Como sabrán, un edificio, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene un edificio común y corriente? Rectangular. Muy bien. ¿Qué forma tiene un arco iris? Curvo. ¿Cómo se llama esa forma? No, Un no sé. arco. Un arco, muy bien, ya. ¿La pirámide? ¿Es una pirámide? ¿Qué más cosas? A ver, ¿qué cosa tiene forma de cono, por ejemplo? Cuéntenme. Vamos, chiquillos, vamos participando. Vamos, chiquillos, vamos, Gorrito de tiempo. fiesta, Gorrito de barquillos, fiesta. embudo. Muy bien, me encanta. Ya, buenísimo, chiquillos. Entonces, ustedes ya pueden un poco ir observando ciertas formas básicas en estos elementos. Ahora, la idea es que los vayamos componiendo. Entonces, vamos a ir trabajando. Yo aquí les dejo una fotografía muy clásica de unas bailarinas ahí en la puesta de sol, cuando nos podíamos juntar, ¿sí? Y acá un pequeño diagrama de cómo nosotros podemos ir reconociendo en una fotografía, en nuestro cierto entorno, las formas básicas que se van desarrollando dentro de estas piezas. ¿Ya? ¿Por qué esto es divertido, chiquillos? Porque les va a permitir que le tengan menos miedo al dibujar. ¿Ya? Porque ya no se van a afrontar o no se van a enfrentar a la página en blanco solo tratando de replicar la realidad, que es súper difícil, ¿ya? Para cualquiera de nosotros. Sino que cuando, por ejemplo, hay muchas personas que también me dicen, no, profe, es que ¿sabe qué? Yo soy súper buena para copiar los dibujos, pero soy súper mala para dibujar de cero. ¿Por qué será? Es porque nosotros, ¿cierto? Cuando copiamos, vamos siguiendo el contorno. Pero no, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es comprender la estructura para poder armar el dibujo. Y este trabajo es súper entretenido porque les va a permitir, cuando ustedes salgan de esta reunión, vayan a su casa, vean las cosas que tienen a su alrededor y se dan cuenta que todo está formado por unión de piezas. Y se dan cuenta que, oye, ¿sabes que en realidad no era tan difícil de dibujar esto? ¿Ya? Incluyendo las manos, incluyendo los ojos, el cuerpo, el pelo. ¿Ya? Entonces, bien entretenido eso. Acá les dejo algunos personajes que me han gustado, que están hechos con figuras geométricas y que también obtienen como hartos resultados bien interesantes. Por ejemplo, acá hay un personaje que da la impresión que es como que fuera un impresionista. Ya. Me están, un poco chiquillos que me están... Ya, chiquillos, a esta altura ya de la mañana ya no voy a... Hasta la hora de la noche ya no voy a agregar más, nadie más, lo siento, chiquillos. Ya, ¿qué más? Se me pase. Ahí está. Y algunos personajes, ¿cierto? Que bien entenderán, y para los que están metidos también en el club de Disney del fin de semana, que esto se utiliza mucho, ¿cierto?, en la animación, especialmente la animación que tiene que ver más con la animación infantil, la utilización, ¿cierto?, de figuras básicas para lograr nosotros tener a personajes que tengan estas mismas formas y que, de paso, nos da alguna intencionalidad. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el círculo, que nos permite pensar que puede ser un animal gordito, ¿ya? Y que puede comerse todos los postres, como está ahí, ¿cierto? O un cuadrado, que puede ser un personaje más musculoso, nos permite automáticamente pensar en que el cuadrado tiene una significancia. Y el triángulo, ¿cierto?, que también hace un personaje que es como más mandón. ¿Ya? Entonces, es bien interesante cómo ir observando este tipo de procesos también nos permite ir dibujando de forma más libre y mucho más concienzuda, ¿ya? Acá tenemos dos personajes, donde uno está dibujado a mi compañera Priscila, y en otro lado está dibujado no. Un personaje, ¿cierto?, que está compuesto de formas circulares, ¿cierto? Su pelo, su cara, sus ojos, su cuerpo, está completo de formas circulares, mientras al lado, ¿cierto? Ya solo chillos, ya no lo voy a seguir admitiendo porque ya muy tarde. Pero parece que están caídos los cabros. Un segundo, me salen como hartas notificaciones. Ya. Entonces,
acá tenemos un personaje solamente curvilíneo, que representa, ¿cierto?, algunas cosas de las curvas, que es como esta ternura, ¿cierto? También la feminidad, generalmente la mujer se dibuja con más curvas, pero aquí por eso quise poner una mujer con líneas rectas, porque siempre se dice, las mujeres son curvas, pero en realidad da lo mismo, da lo mismo, si tiene que ver, no, como que nosotros queremos hacer la representación de los personajes, ¿ya? Entonces acá vemos como un poco la dicotomía de la forma utilizada dentro de la ilustración, ¿ya? Y acá también, ya cómo podemos utilizar y representar a estos personajes, otra vez por observación, ¿cierto? A estos personajes, típico que nosotros las mujeres nos dicen, ay, que ustedes tienen forma de reloj de arena. Ya igual lo encuentro un poco fome eso, pero más allá de eso, para este tipo de cosas sí funciona, porque justamente nosotros utilizamos las diferentes formas para poder representar al personaje, pero en su totalidad, o sea, no tiene que ver con la ropa que se ponga o no se ponga, sino que para representar y también trasladar lo que queremos decir del personaje por medio de esta forma. ¿Ya? Recuerden que al principio decíamos que un personaje redondito parecía ser como más buena onda. Claro, también acá un poco nos pasa, ¿cierto?, el mover ese estereotipo también al personaje. Entonces nos ayuda a que la gente vaya comprendiendo mucho más rápidamente un personaje, sobre todo para los que les gusta dibujar, por ejemplo, tiras cómicas, que las tiras cómicas se leen súper rápido, ¿cierto? Sobre todo ahora en tiempos del Instagram, o en tiempos de redes sociales, donde dibujamos y las cosas se ven súper rápido. Entonces ustedes rápidamente pueden enlazar a un personaje y demostrar de qué se trata o cuáles son sus características. A través de esta forma, rápidamente la gente va a entender de qué trata su cómic, o de qué se trata su personaje. Entonces eso es súper interesante también. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillas? ¿Alguien que tenga Tenemos algunas consultas que están referidas, ahora que estoy viendo también lo que está mostrando, que dicen muchos que dibujan de frente bien, ¿Ya? pero cuando tienen que dibujar el mismo personaje en otras posiciones, se pierde el ángulo, claro. Buenísimo, o sea, todo nos pasa algunas veces. Para eso, ¿cierto? Es interesante tener justamente esta lógica, ¿cierto? De referenciar a los personajes con formas básicas porque podemos ir rotando, ¿cierto? En este rato, lamentablemente no voy a hacer dibujo, pero sí lo podemos hacer en otras clases, en donde justamente podemos ir rotando el personaje, pero cuando tenemos claras estas formas básicas, porque si no, justamente se te deforma. Ya a mí también me ha pasado un montón de veces, así que lo entiendo mucho. Así como, viendo Claro, claras las se formas complica. básicas, podemos ir haciendo las rotaciones para no justamente dibujar el personaje siempre de frente. Eso es un problema también, porque no nos deja hacer cosas más variadas. ¿Qué otra pregunta tenía por ahí, Priscilita? Nada, decían los chiquillos, bueno, la perspectiva, la anatomía, pero el estudio también, pues, como decía Karen, tener la referencia, tener esto de ir teniendo una referencia del movimiento. Ahora, unos libros súper buenos que están en PDF, chiquillos, si es que quieren saber harto de anatomía, a mí me gustan mucho, son los de Andrew Loomis. Andrew, como Andrés, pero cuando leo, Andrew, y Loomis con Loomis. Son súper clásicos, pero se van a reír un poco, porque los personajes son un poco retro ahí con sus peinados y todo, pero tienen las formas básicas, ¿cierto?, para referenciar desde la musculatura, el esqueleto, ¿cierto?, y cómo se va armando las piezas, por si quieren ahí ir copuchando de anatomía. También nosotros podemos hacer un repaso rápido, pero jamás en la vida les voy a poder pasar en 4 clases esto, así que, pero sí les dejo como bibliografía los libros que están de Andrew Loomis, ahí seguramente la Priscila les va a escribir en el chat para que lo puedan buscar, están en PDF, así que para que los revisen. No, me pasé. Ya. Y también observación, ¿cierto? De nuevo hablamos del personaje, no solamente el personaje realista, sino que el personaje que quiere decir algo. Eso se ha tratado toda la clase de hoy, ¿cierto? De la observación, de qué queremos decir. Y acá tenemos una inspiración, que este ejercicio es muy divertido, si quieren también lo podemos hacer un día de estos cuando ya empecemos a pintar, que es tomar un personaje, ¿cierto? Una fotografía X de algún personaje que a ustedes les llame la atención, o una persona que ande por ahí, un animal, lo que sea. E ir, ¿cierto?, deconstruyendo las formas, ¿cierto? Ir dándonos cuenta y exacerbando las cosas que lo hicieron interesante. Y en este caso, por ejemplo, el del medio, está mucho más detallado, ¿cierto? Pero se dan cuenta cuando empezamos ya a quitarle detalles, pero a sumar las cosas que lo hicieron interesante, que esta posición como agachado, el helado, ¿cierto? Esta posición como de un hombre enojado, pero comiendo helado. Uno no debería estar enojado comiendo helado, ¿cierto? Entonces arma una dicotomía súper entretenida, ¿ya? Y que hace que justamente sea interesante la fotografía de este personaje, ¿ya? Quizás cuando lo vean en la calle no les va a dar tanta risa, pero cuando ven el resultado final dicen, claro, justamente, ¿qué está pasando en esta foto? ¿Qué está pasando en esta ilustración? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr observar, ¿ya? Entonces son ejercicios los que yo les estoy dejando en este ratito para que después ustedes también vayan trabajando en la casa, vayan buscando estas cositas y se vayan haciendo un set de ejercicios para cuando tengan ahí un poco la mente media vida.
Y finalmente el rostro, que también lo podemos si quieren ver más adelante, pero hay formas súper clásicas de cómo armar un rostro, que finalmente se tiene que ver con la proporción de no poner un ojo acá y el otro acá. Ya básicamente tiene que ver con eso, ¿cierto? Como el lograr estructurar el rostro para que quede en posición correcta, más o menos simétrica, porque los rostros no son simétricos. Pero acá también les quería mostrar, ¿cierto? Con este diagrama que hice, que fue justamente de que el rostro, nuestra cabeza y nuestras facciones también tienen que ver con esta geometría. ¿Ya? Otra vez, obsérvense. Observen los labios, observen las manos, observen la vista, ya los ojos, todo. Todo tiene que ver, ¿cierto?, con este grado de observación. Cuando vayan expandiendo, ¿cierto?, esa observación y refiriéndola al dibujo, se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil que logren sacar formas, más que hacerlo por contorno. Más que tratar aquí por el contorno y hacerlo al tiro bien, eso es imposible, rayen todas las veces que quieran. ¿Ya? Y eso les va a ir ayudando en este proceso. ¿Ya? Y otra que a mí me gusta mucho también, que era para las compañeras que decían que les salían los personajes tiesos, esta es una forma súper buena que a mí me gusta también, que no tiene solamente con observar las formas geométricas, sino también con la línea del cuerpo. ¿Te acuerdas que recién veíamos el viejito acostadito, sentadito y comiendo un lado enojado? Tenía una forma del cuerpo, siento que lo hacía estar como agachado. Bueno, cuando alguien está bailando también tiene una posición específica, ¿cierto? Cuando alguien está sentado, cuando alguien está triste. Cuando un personaje está triste no está parado derecho, pues. ¿Cómo está? Hacia abajo, ¿cierto? Muy bien, gracias chiquillos por sus movimientos. ¿Cierto? Entonces todo ese proceso, toda esa observación a nosotros nos ayudan a que podamos hacer mejores ilustraciones con mayor cantidad de información. ¿Se acuerdan que les dije al principio que ilustrar era comunicar? Todas estas son las formas de comunicar. ¿Ya? Y esto es lo que muchos de ustedes seguramente hacen, o hicieron quizá en algún momento, quizá algunos tengan mucha más base teórica, o ya dibujan mucho más bacán. Recordad que esta clase igual es introducción, es más bien básica, así que pucha, lo siento si alguno ya dibuja mucho mejor, pero nos encanta escuchar sus comentarios y que también nos compartan sus ilustraciones maravillosas. Pero esto también es interesante porque nos permite, ¿cierto?, de nuevo, con forma geométrica armar estos juguetitos, ¿cierto?, estos juguetines, figurines, que nosotros podemos empezar a mover. Ya, entonces no le hagan un poco el quita de esto, si quieren lo podemos ver un poquito más adelante, algunos detalles básicos, si es que no lo conocen, o lo utilizan poco, o no lo saben ocupar bien, que ese es el problema, porque uno lo ve acá, pero en realidad después no lo trabaja bien. Entonces es importante que no se vayan olvidando de esas bases. Estas cosas no se hacen porque sí. Ya se hacen para que ustedes logren justamente no tener los problemas que me están comentando. ¿Algún comentario más, chiquillos? ¿Pregunta, Priscilita, alguien que quiera decir algo? ¿No? No, los chiquillos están súper entendiendo bien, por lo menos. Bacán, chiquillos, lo siento, yo sé que voy súper rápido, yo generalmente hago esta clase como en 3 horas, pero entenderán también que es un proceso diferente, pero la idea es acompañarlos, motivarlos, ¿cierto? Como a pensar la ilustración, pensar el dibujo de forma diferente, ¿ya? Sí, está pasando algo, disculpa, es que está pasando algo muy interesante también porque el curso, digamos, está comportándose como curso, entonces entre las personas que tienen conocimientos más avanzados van también condimentando, complementando los contenidos que nos estás pasando con sus experiencias, entonces hay solidaridad, digamos. Agradecer eso, súper colaborativo. Muchas gracias chiquillos, claramente yo estoy acá, no puedo mirar el chat, así que no, solo veo como un punto arriba, pero le agradezco a los chiquillos y chiquillas que están ahí dando sus notas, también, como bien les decía, a lo mejor algunos tienen más conocimiento, o lo hacen de otra forma. Eso también es un punto interesante, porque todos aprendemos de forma diferente, y hay algunos profesores que te pueden enseñar de formas diferentes también. Pero lo importante, ¿cierto? Por eso yo no quise venir acá y decirle, oigan, esta cuestión se hace así, ya, porque hay muchas formas de hacerlo. La idea mía era como que visualizáramos estos ejes básicos y que también fuéramos conversando. Así que bacán, chiquillos, felicitaciones por eso. Y acá Daniela, genial que está compartiendo ahí un PDF de anatomía para que se ponga en contacto con ella, súper bacán para complementar también la clase. Muy bien, chiquillo. Igual la idea mía es que cuando terminemos las clases yo les pueda mandar un pack como de cositas y se las voy a hacer llegar a los correos. Así que para los que se inscribieron por medio de WhatsApp, para que ojalá que los correos que hayan puesto sean efectivamente los que están utilizando para poder hacerles llegar esa información. Ya, pero lo voy a hacer al final, porque si lo mando clase por clase, goteo la cuestión. Ya, así que no, lo hago al final. ¿Ya? Y acá les dejo una posición que cualquier persona diría, oye, esta cuestión es una lata, es súper difícil de hacer, ¿cierto? Pero aquí nosotros ya podemos, ¿cierto? Ir comentando, ¿cierto? Algunos detalles interesantes. Déjenme ver si me deja dibujar esto. Me deja dibujar esto. A ver, sí. Aquí ya podemos ver una posición, ¿cierto? Una forma básica, ¿cierto? De posición del brazo. Y podemos ver la curva también, que yo le hablaba al inicio.
Miren qué interesante cómo se va generando, ¿cierto?, en el cuerpo, las ciertas curvas que nos van haciendo entender mucho mejor cómo funciona la anatomía, la posición y la armonía del cuerpo, ¿cierto? Sabemos que esta ilustración es compleja porque ella está en una posición que de hecho para cualquiera de nosotros igual es difícil de hacer, ¿cierto? Pero si se dan cuenta y nos vamos yendo como a lo básico, ¡uy, mi pulso, lo siento! Nos podemos ir a lo básico, ¿cierto? Y podemos ya ir encontrando ciertas líneas que nos dan movimiento. Y ya pareciera que tuviéramos un esqueleto, ¿ya? Entonces, eso nos permite ir observando todo ese tipo de cosas, que no sé si puedo cambiar el color, parece que sí, puedo cambiar el color, ir observando, ¿cierto?, las formas básicas, el círculo, el triángulo. Ya estoy dibujando con mi mouse, así que no se enojen conmigo. Ya, e ir, ¿cierto?, encontrando todas estas formas que son interesantes, son las que nos permiten ya darnos cuenta que el dibujo al final no era tan difícil de hacer. ¿Ya? Ahora, claro, los detalles siempre son difíciles, y los detalles son los que hacen básicamente, ¿cierto?, que nosotros tengamos básicamente un estilo, ¿ya? Pero si tenemos la base, ya le perdemos el miedo a la base, y ya podemos empezar con lo creativo, que es pintarle pelo de color a los personajes, ponerle ojos gigantes, chicos, ¿ya? Entonces, un poco lo que quiero que se queden, chiquillos, en esta clase, que tiene que ver con esa observación, ¿ya? ¿Por qué se los conté en la primera clase? Porque me parece interesante para las clases que siguen, que vamos a ver temas más técnicos, que si no les digo cómo usar el martillo, ¿para qué diablos les voy a mostrar el martillo? ¿Ya? Entonces tiene que ver con eso. ¿Ya? Voy a volver al mouse. Oye, ¿qué tecnológico está? Ah, bueno, quedó rayado para siempre. Ahí está. Bien, ahí está. Y acá, ¿cierto? Hay una ilustración muy simplecita de del mismo personaje de recién, ¿cierto? Pero ya ilustrado de forma lineal. O sea, una simplificación de esto que parecía tan difícil. ¿Ya? Oigan, todo bien hasta ahí porque les voy a dar tarea. Cuéntenme todas las cositas que quieran decir, es un momento de brillar. A ver. Consultas, dudas, vamos respondiendo todas las cosas hasta acá. Pero Bárbara dice que siempre había hecho la forma al ojo, ahora es momento de utilizar las formas que le enseñó Karen, ¿cierto? ¡Qué bueno, me alegro! Sí, y ahí también han habido consultas minutos atrás sobre la posibilidad de poder mostrar los dibujos que vayan haciendo los alumnos y las alumnas. Me encantaría, yo creo que vamos viendo cómo resulta, porque ahora vamos a empezar con esta tarea, con este encargo, y vamos a ver si habilitamos alguna plataforma, puede ser a lo mejor un Discord, quizás, podría ser alguna plataforma anexa para que podamos irnos comunicando, porque claro, por Zoom no podemos hacer eso por temas de tiempo y por temas de las pantallas, pero sí podríamos habilitar alguna plataforma, así que déjenme conversarlo acá con mis chiquillos, que son los que cachan, y vamos conversando, ¿ya? Pero acá es la idea, me gusta. ¿Alguien más por ahí? Preguntan cómo mejorar el pulso, la proporción. Uy, ya, solo vamos a ver la próxima clase, chiquillos, lo del pulso. Cuando veamos lo de dibujar, cómo tomar los lápices, les voy a decir cuál es mi técnica para yo mejorar mi pulso. A ver si el Carlos también lo mejora. ¿Qué más? Creo que con eso estamos, no veo más preguntas, chiquillos, en el chat. Oiga, sin vergüenza, recuerden que bueno, y cualquier otra consulta que les vaya saliendo o sugerencia que tengan de temática y cosas así, obviamente las pueden mandar al correíto, ¿ya? Respondiendo el correo que le enviaron nuestras compañeras para que no se arme una bola de textos, porque nuestra compañera del WhatsApp tiene que estarlo respondiendo todo y es mucho trabajo. Así que lo que sí lo pueden mandar por correíto, que es mucho más simple, ¿ya? Entonces con tareas para la casa se van, ¿me parece? ¿Ah? ¿Qué es esto? Están consultando el nombre del colectivo. Exactamente. Dibujona. Dibujona. Dibujona, chiquillos. Dibujona, y nosotros somos Biblioteca Viva Antofagasta, en la red de Biblioteca Viva, somos los dibujantes de esa biblioteca, todos hacemos cosas bonitas, así que igual vayan a ver los clubes del resto de los compañeros. Hay unos clubes súper entretenidos, y el sábado mañana tenemos un club súper entretenido de fanáticos de Disney. Ahí nuestra compañera Nicole y Katherine van a estar hablando de los secretos oscuros de Disney, así que si alguien quiere escuchar de eso, se pueden inscribir todavía. Oigan, ya, encargo le pongo, esto me salió como súper de profesora, pero ya, tarea. Vamos a dibujar. Vamos a crear un personaje en base a figuras geométricas basado en tu serie o película favorita. O sea, esto es una búsqueda de referentes. Vamos a ver cuáles son nuestros referentes. El mío de la vida siempre ha sido Sailor Moon. Me gusta mucho Sailor Moon, porque yo soy vieja. Entonces, siempre que... Hay un perrito por ahí, denme un perrito. A mí me gusta mucho Sailor Moon, así que es mi referente, y estoy muy contenta, porque si alguno no ha visto, está súper de moda el Sailor Moon Redraw, ¿cierto? Que todo el mundo lo está dibujando, y está bacán, yo no lo he hecho. Pero está súper divertido, ¿cierto? La Priscila yo sé que alcanzó a hacerlo, yo no he alcanzado.
pero está súper divertido, ¿cierto? Por esta búsqueda de referente, el tomar una cosa que nos gusta tanto y redibujarla. Pero yo les puse una cosa más de diferencia, que no solamente van a dibujarlo, ¿cierto? De manera normal, sino que lo vamos a hacer por medio de figuras geométricas. Solo figuras geométricas, como si estuviéramos haciendo un Lego. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que la gente que no dibuja tan bien va a poder practicar la figura geométrica y los que dibujan bien se van a tener que obligar a hacer un poco más simple. Vamos a hacer ese ejercicio para todos, ¿les parece? Yo también voy a hacer el mío. Entonces, así los vamos compartiendo, ¿les parece? Algunas preguntas que a mí me sirven. Ya se las voy a dejar como tareas para la casa. ¿Qué color representa la idea? ¿Qué color representará Sailor Moon? ¿Qué color representará tu personaje favorito? ¿Qué tipo de formas son las básicas de este personaje? ¿Tiene la misma forma básica, no sé, Goku que Pikachu? No, ¿cierto? ¿Cuáles son las ideas fuerzas? Cuando ustedes empiecen a pensar en este personaje, ¿cuáles son las ideas que más se les vienen a la mente? Si pienso, por ejemplo, en Pikachu, ¿cuáles son las ideas que más se les vienen a la mente? Chico, gordo, amarillo. Todas esas ideas anótenlas, ¿cierto? Y les van a ayudar a representar rápidamente al personaje. ¿Lo entiendo? Cuando lo haga en forma geométrica, ¿se entiende el personaje? Aquí pueden jugar con sus compañeros, o sea, pueden hacer un dibujo, ¿cierto? Y después se lo muestran a la mamá, al papá, al tío, al hermano, al primo, al pololo. Y le dicen, oye, mira, ¿te gusta este personaje? ¿A qué se parece? Si no lo reconocen es que algo hicimos mal. No nos fijamos en los detalles, ¿cierto? Esto es un ejercicio de simplificación, ¿ya? Para que vayamos jugando y vayamos trabajando. Y el espectador lo entiende que básicamente es cierto si la otra persona lo va a entender cuando lo vea, ¿ya? ¿Les queda claro más o menos la tarea? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? ¿Tal vez? Me dice si es que puede regresar a la captura de No puedo. anterior. No puede. Ay, En todo caso, les vamos a mandar por ¿Esa? correo ¿O esta? el encargo. Esta yo creo, ¿no? Es el encargo, sí, yo creo que sí. Ya, entonces, figura geométrica, yo les voy a mostrar unos ejemplos ahora. Pensamos un personaje que nos guste mucho. Listo. Pensamos en las cosas que representan a este personaje, visualmente. También puede ser a nivel de personalidad. Pensamos en las formas que representan estas cosas. Por ejemplo, Pikachu es gordito. ¿Con qué forma representamos lo gordito, lo fluffy, lo suave? Por un círculo. Entonces, automáticamente se van, ¿cierto?, dando ese tipo de pensamiento. ¿Cuál es el color que representa más a Pikachu? El amarillo. Podríamos incluso no pintarle, hacerle la cola y no hacerle las orejas y hacer un círculo amarillo con 2 puntos rojos y quizás automáticamente pensaríamos en Pikachu. ¿Ya? Entonces, podemos llegar a grados de simplificación súper interesantes. Entonces, para los que no saben dibujar es súper bueno porque pueden empezar a ver cómo empezar a abordar un dibujo. Para los que ya dibujan bacán, cómo simplificar los dibujos que ya hacen. ¿Ya? Entonces, está súper bueno ese ejercicio porque sirve para los dos. Daniela consulta, ¿el dibujo final tiene que mantener la figura geométrica o hacer figuras geométricas como estructura y dibujar encima? Les voy a mostrar un ejemplo y creo que lo van a entender mucho mejor. Eso. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá son personajes que están armados en base a figuras geométricas. Casi como que se podrían hacer con papel, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces, esto es difícil como para los dos lados, porque es difícil representar un personaje que ya es complejo. Por ejemplo, si pensemos en Goku, que es un personaje complejo, es difícil simplificarlo, porque tiene muchos detalles. Pero por otro lado, también es difícil pensar cuáles son los detalles para dejar adentro del dibujo y cuáles dejarlo afuera. ¿Ya? Entonces, es todo un proceso que vamos nosotros trabajando en todo lo que vimos en la clase. ¿Ya? No es tan fácil, no es tan fácil. Así que dedíquenle tiempo para que puedan hacer varios y los van dibujando, los van pintando y vamos viendo. Obviamente ponen ahí qué personaje es, porque, ¡oh, los perritos no! Y van de ahí nos coordinamos a ver si hacemos a lo mejor un tipo de Discord, alguna cosa entretenida que podamos tener, porque tenemos que pedir permiso igual a nuestra parte de extensión, a ver qué podemos hacer, pero les vamos contando a ver cómo podemos mezclar todos esos personajes. ¿Les parece? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Enojo? ¿Rabia? ¿Comentarios? ¿A quién se le cayó el PDF? Preguntan por dónde se le envían los dibujos. Claro. Ya, eso lo vamos a estar avisando por el correo, chiquillos, igual como lo hicimos con el tema del WhatsApp, así que no se hagan problema, todo les va a llegar a sus correitos. También hicimos una lista de difusión, la chiquilla acá de biblioteca, muy eficientemente hizo una lista de difusión de WhatsApp, así que para que estén atentos, ¿ya?
Y recuerden que esto es para el otro viernes, así que háganlo con calma, la idea es que la pasen bien, y la idea es que también ustedes se den el tiempo de dibujar y se den el tiempo de repensar lo que dibujan. Les tinca y nosotros también, pues, nosotros también dibujamos, así que está bueno también para nosotros. ¿Alguna otra duda, chiquillas? Bueno, nos consultan por un grupo de WhatsApp, chiquillos, estamos trabajando en el grupo de WhatsApp, así le ha llegado la información a ustedes. Preguntan si, bueno, sí, si es que se simplifica hasta llegar solamente a la figura geométrica del personaje. Ojalá que no sea tan simple tampoco. Yo creo que un buen ejemplo de eso, es para que no lo hayan visto, es ver Intensamente. Ya, si vieron Intensamente, creo que van a entender súper bien ese proceso, porque, por ejemplo, la alegría de Intensamente es una estrella, y la tristeza es una gota. Entonces, súper interesante cómo el proceso, y de hecho, en una parte de la película hacen esa simplificación. Entonces, si es que no la han visto, se la recomiendo, y ahí van a ver qué es el proceso que estamos haciendo. Ya, así Pregunta que por el ojalá uso color. usen los colores ¿Límite de básicos. colores? No, no hay límite de colores, porque ahí va a depender del personaje. Pues si es un personaje, no sé, Rainbow Dash, que tiene todos los colores del mundo, no puedo ponerte límite. Pero sí, obviamente, busquen igual personajes que sean difíciles. Pónganse las difíciles también, pues, chiquillos. ¿Ya? Por ejemplo, Caperucita Roja. Digital. No, pues manual nomás, agarremos una croquera. Ahora, sé que lo quiere hacer digital porque tiene la posibilidad bacán, pero ojalá que lo puedan hacer a mano, chiquillos. Es tan bonito dibujar a mano. Aparte que en esta clase vamos a estar dibujando a mano. Así que para que un rato nos despeguemos de la pantalla y podamos también retomar el lápiz. Oye, yo creo que estamos como listos, ¿o no? Así que buenísimo. Yo me voy a dejar de compartir pantalla, entonces. Denme un segundo, chiquillas. ¿Cómo lo hago? Acá. Ya, ahí está. Oigan, qué bueno ahí por fin verlo, ¿cierto? ¿Algún personaje en YouTube? Sí, también, por supuesto. Oigan, chiquillos, y bueno, esta clase creo que duró más de 45 minutos. Siento que vamos como en 1 hora 10, ¿no? Son las 7:20 y vamos 1 hora 20. 1 hora 20, ya más o menos lo que habíamos dicho. No sé si vamos a poder hacer lo mismo con otras clases, chiquillos, porque no, pero por lo menos logramos conversar hartas cositas. Así que eso, pues, chiquillos, buenísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Si quieren, ahora pueden abrir los micrófonos y despedirse con su voz o con sus cámaras, como quieran. Y se satura y nos caigamos todos. Se satura y nos caigamos todos, ¿les parece? No, chiquillos. Así que no puedo agradecerles, ¿cierto?, por la participación del día de hoy. Buenísimo, dice, hasta la próxima. Como buena, última despedida, dice Nicole. Me encantó, corazones. Espero que el resto también les haya gustado, chiquillos, que hayan logrado participar y que también hayan podido, ¿cierto?, un poco repensar la forma en que dibujan. ¿Ya? Así que saludos desde Hualpén. De Hualpén, estuve por allá. Qué bacán, chiquillos, qué bacán verlos a todos. Desde Oye, Hualpén. Saludos a todos los chiquillos. Hay muchas felicitaciones para Karen, a quien le agradecemos que comparta sus conocimientos con la forma en lo que hace y principalmente la transmisión sobre la parte sentimental que también involucra el proceso de la ilustración. Entonces, en el chat constantemente han habido muestras de agradecimiento. Gracias, chiquillos. Oye, mira, y se están aprovechando de conocer, así que la idea que... A la Marcela, pues yo lo entendía todo en clase y ya fue alumna mía. Oye, gracias también a los alumnos que andan por ahí, qué bueno verlos de nuevo, pues, chiquillos. Oigan, y nada, así que nos vemos el próximo viernes con tarea. Vamos a estarle contando por chat, o sea, por mail, todas estas cositas, a ver si es que podemos hacer algo para que todos puedan comunicarse entre sí, sobre todo los que son de la misma ciudad. Mira qué entretenido. Y sí, a la misma hora, a las 6 de la tarde, ¿cierto? Y recordar que mañana sábado tenemos un súper taller también que quedan cupos del club de fans de Disney. Así que a los que les guste Disney y les guste aparte animación, la animación, les guste el mundo como de Disney y también el mundo literario que tiene que ver con Disney, va a estar súper bacán. Y lo otro es que aparte vamos a hablar de trivia y cosas también interesantes que no sabíamos. Así que está súper bueno, se lo va a hacer nuestra compañera Nicole junto con Catherine y Roberto. Así que eso, pues, chiquillos, nos desconectamos y la clase se sube. Yo creo que sí la vamos a subir, pero no sé cuál va a ser la modalidad, chicos. Para agregar antes de que nos estemos yendo, aquellas personas que no les llegó el correo, por favor, chiquillos, rectificar por el WhatsApp su correo. Hubieron varios que rebotaron. Entonces, para que nadie se pierda el encargo y todo lo que vamos a mandar, obviamente, sobre el curso.
Ya. Súper chiquillo, entonces vamos a esperar que todos ustedes se vayan desconectando y mientras tanto nosotros nos vamos a quedar acá con los chiquillos porque quiero ver un tema técnico con ellos. Así que eso fue chiquillos, así que estamos listos. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.